grande y Él es fuerte, amén. Amén. No hay otro Dios como el que tenemos nosotros. Amén. No lo hay. Que no existe otro Dios. Amén. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras, dice, Amén. como las que Él hace. ¿Qué otro Dios ha podido hacer? Cielo, tierra, mar y seres vivientes. No existe otro Dios que pueda hacer eso, amén. Solo el Santo de Israel, amén. 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 Gloria sea el nombre de Cristo. Le voy a invitar que oremos por la palabra del Señor el día de hoy. Amén. Padre eterno, Dios amado, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque tú nos permites venir, Señor eterno, a alabarte y a bendecirte, Señor. Te pido que seas tú hablándonos por tu palabra, Señor eterno. En el nombre de Jesús, que toda cadena se rompa, que todo yugo se pudra, Señor eterno, que toda enfermedad sea sana y que toda mente cautiva sea puesta en libertad. En el nombre de Cristo Jesús, derrámate con poder y gloria, amado Dios. Trae crecimiento a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué hermoso es el Señor, amén. Amén. Es maravilloso predicar la palabra del Señor. Bueno, a mí me encanta predicar la palabra del Señor. Así que no sé cuánto tiempo tengo, pero ni modo, amén. Gloria a Dios. Son las 7:30. Me hablan a las 8, por favor. Vamos a predicar lo más breve que podamos, amén. Hoy es un día muy especial, según para el mundo entero, amén. Amén. ¿Por qué es especial para el mundo este día? Según se celebra el Día del Amor y de la Amistad, amén. Es algo que a nivel mundial se celebra, según el Día del Amor y la Amistad. Pero si usted se va a fijar, es cuando más separación hay. Es cuando menos amor hay. Es cuando más los que están tomando se agarran a golpe. Es cuando más matrimonios se dividen. Es cuando más fornicación y adulterio hay. Entonces, ¿de qué amor está hablando el mundo? ¿De qué amor se está hablando? Si está en todo lo contrario a lo establecido en la palabra del Señor. Para que podamos entender un poco, o creo que usted ya lo sabe, que se puso el 14 de febrero como el Día del Amor y la Amistad, o Día de San Valentín, por un sacerdote católico. Cuenta la historia, por un sacerdote católico que dice que el gobernador o el imperio de ese tiempo no quería que las personas se casaran. Estaba en contra del matrimonio por una sencilla razón. Porque cuando una persona se casa, se enfoca en su familia, en cuidar, en mantener y en progresar a su familia. Y eso era algo contrario contra ese imperio. ¿Por qué? Porque ese imperio quería conquistar naciones, quería conquistar ciudades, quería conquistar reinos. Y si las personas se casaban, ya no estaban enfocadas en ir a conquistar, sino estaban enfocadas en cuidar a su familia. Creo que todos los varones que tenemos familia, sabemos que el enfoque primero es la familia. Que trabajamos para que nuestra familia salga adelante. Entonces, eso es lo que quería evitar ese emperador. Entonces, este sacerdote católico venía y casaba a escondidas a las personas. A escondidas los casaba. Y cuando lo descubrieron, a él lo mataron. Entonces, de ahí, pues, se tomó, creo que fueron 70 o 100 años después, se tomó ese día y se le puso en honor a ese sacerdote el día de San Valentín, porque él se llamaba Valentín. Entonces, en honor a él es que se toma ese día. Pero también hay otra historia detrás de esa. Ya vemos lo que pasó, ya vemos lo que hacía el sacerdote, pero más atrás está también una mitología griega, que es la que está detrás de todo esto. Según en la mitología griega, un dios se enamoró de una mujer y comienza a narrar y a narrar y a narrar. La cuestión que
el imperio griego hacía esa misma ceremonia, ese mismo ritual, el mismo día. Es por eso que los cristianos evangélicos o religiosos de hoy entonces dicen que el día el 14 de febrero, es un día pagano. ¿Por qué? Porque según se está celebrando a ese dios de la mitología griega. Por eso es que muchas iglesias condenan el 14 de febrero. Algo que yo no estoy a favor de ciertas iglesias. Amén. ¿Por qué? Porque el 14 de febrero es cuando más la iglesia debería demostrar el amor de Cristo. ¿Por qué yo voy a ir en contra de mostrar el amor que según Dios me dio a mí? Si según Dios me puso amor a mí, yo debo demostrar su amor cada vez que pueda. Pero sabe que lo que pasa es que cuando la religión te entra a un lugar, destruye todo. Porque sabemos que Dios no es religión, Dios no es iglesia, Dios no es estas cuatro paredes. Dios es todo aquel que muestra su amor a como Él lo manda en la palabra del Señor. Amén. Entonces, yo en vez de estar en contra del amor, yo puedo celebrar el amor del Señor. ¿Acaso hay un amor tan grande o más grande que el amor de Dios? ¿Acaso hay algo más grande que el amor de Dios? Muchos decimos, ¿sabe que yo cuando andaba en el mundo yo decía amor? ¿Qué me van a hablar de amor? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Porque yo solo pensaba en hacer el mal, amado hermano. Yo miraba a alguien feliz y yo quería darle, porque en mí no había amor. Lo que había era odio, rencor y resentimiento. Yo por eso yo no podía ver a alguien feliz. Cuando mis hermanas discutían en la casa, mira cómo me gozaba yo. O bueno, no yo, sino los demonios que andaban dentro de mí. Ese era un gozo para mí. Cuando yo escuchaba y miraba a mis hermanas discutir entre ellas, y que eran cristianas, que eran evangélicas, que son hijas del Señor, pero yo me deleitaba, el demonio que andaba dentro de mí se deleitaba al verlas pelear. ¿Por qué? Porque estaba en contra del amor, en contra de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y eso es lo que pasa hoy en día también. Hoy los demonios se ríen y se gozan, y los que deberían de estar demostrando el amor son los que más están atacando a las personas. Y los que según tienen el amor de Dios son los que más andan haciendo caer a las personas. Porque no hemos entendido que el amor del Señor lo debemos demostrar cada vez que podamos. Si bien es cierto, no lo voy a negar, hay muchas cosas que se están haciendo hoy en día. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer, amados hermanos? Nosotros todo eso malo lo tenemos que convertir en bien. ¿Y cómo yo puedo, o cómo puede usted, hermano Engel, demostrarme eso en la palabra? ¿Cómo puede demostrarme que en vez de lo malo que hizo Satanás, yo lo puedo, o el Señor lo puede hacer en bueno? ¿Quién me puede decir de eso? Había una vez un hombre que se llamaba Job. Todos ya conocemos esa historia, ¿verdad? Pero dice que Job, el enemigo, le desbarató todo lo que tenía. Todo. Hasta tal punto de su mismo cuerpo dejarlo en llaga y en ruina. Digo, Satanás, ya lo destruí, ya gané. Ya le arranqué todo, ya lo destruí todo. Pero dijo Dios, todo se lo quitaste. Es cierto. Pero yo todo eso lo puedo transformar en algo bueno y mejor. Y si usted se va a ver la historia de Job, dice que su piel se puso como piel de bebé. Dice que sus hijas y sus hijos eran mejores que las que tenía antes. Que parecían una Barbie, dice la palabra del Señor. Eran tan hermosas que no había mujeres más hermosas en la tierra como ella. Llegó a tener aún el doble de lo que tenía antes. Imagínense que antes era multimillonario, era un
un Elon Musk, era un de estos grandes de hoy en día. Y cuando Dios le dio, sí que se lo dio el doble. Entonces, todo lo que el enemigo hace, él lo hace para distorsionar lo que Dios hace en nosotros. Pero viene Dios y dice, no, esa situación yo la voy a cambiar y la voy a transformar en algo bueno, en algo nuevo. Y se me vino un pensamiento que dijo alguien una vez y dice, Dios agarró en sus manos y transformó la nada en una palomita. Y dice, y vino el diablo y agarró sus manos y transformó, y es un ser feo y horrible. Y dice, pero ¿por qué yo no puedo hacer lo que él hace? Y ese mismo ser feo y horrible lo agarró Dios y lo transformó en una paloma bonita también. Entonces vemos que, es que, amado hermano, mire, cuando no hay amor en nuestros corazones, qué bueno va a salir de nosotros. Qué bueno va a salir de alguien que tiene odio en su corazón. Qué bueno va a salir de alguien que tiene resentimiento en su corazón. Qué bueno va a salir de alguien que no tiene amor en su corazón. Va a estar en contra del amor. Pero sabe que Dios es el Padre amoroso. Es el que puso amor en nosotros y que nos ha amado desde el día que nos formó. Y no solo desde el día que nos formó, sino dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos amó. Él es el que hizo. Mire, como le digo, hoy le aseguro que muchas familias se van a dividir el día de hoy. ¿Por qué? Porque los va a llamar, los va a traer la persona que no es su esposo, que no es su esposa. Y se van a meter con esa persona. Y como el pecado, ¿qué es lo que tiene el pecado? Es que da deleite y da placer. Y esas personas van a decir, con mi esposo no tengo esto. Mi esposo no me trata así. Mi esposo no me habla así. Mi esposo no me dedica tiempo. Mi esposo todo el día pasa trabajando. Porque eso es lo que se quejan la mayoría de las mujeres. No, amado hermano, créame que eso es muy cierto. Y nosotros como hijos del Señor, como padres de familia, como personas que conocemos la palabra, que sabemos que necesitamos cuidar a nuestra familia, debemos dedicarles tiempos a ella. Yo tengo que dedicarle tiempo a mi esposa, tengo que dedicarle tiempo a mi hija y tengo que dedicarle tiempo a mi hijo ahora también. Sabe que nosotros necesitamos y debemos de dedicarle tiempo a nuestra familia, no solo a los esposos, también a las esposas. ¿Por qué? Porque si se descuida va a llegar la güera y se lo va a quitar también. Entonces, amados hermanos, pero ¿de dónde nace el matrimonio o dónde se origina la amistad o dónde se origina el amor? ¿Alguien me puede dar una cita bíblica, por favor? Esos teólogos, esos estudiosos, esos eruditos de la palabra del Señor. Juan 3:16 dice la pastora. Le voy a invitar que vayamos al libro del semillero. Amén. Juan 3:16 es una palabra muy importante y téngala en mente porque esa palabra también es poderosa. Dice que el Señor estaba meditando y dice, bueno, hagamos al hombre. Hagámoslo a imagen y semejanza nuestra. Y dice que vino Dios y agarró un pedacito de tierra y comenzó a trabajar en esa tierra y formó barro y hizo un muñeco.
hizo una escultura de barro. Y dice que le dio forma y lo hizo y le dio todos los tejidos, todos los órganos que hoy nosotros conocemos y aún los que no conocemos, amén. Porque hay algunos que no conocemos nuestro cuerpo, amén. Cosas que no las miramos y que ni siquiera sabemos hasta que sale un video y dice, y es que tengo eso dentro de mí. Amén. Entonces, imagínense qué maravilloso que es el Señor. Cosas que diminutas que uno ni siquiera se imagina, amén. Pero Él pensó cada detalle. Ese día que estaba haciendo ese muñeco, dice, le voy a hacer aquí una célula, le voy a hacer esta, la voy a unir con esta. Imagínense que hay algunas que el hilo es mucho más grueso que una célula, o que esos cuerdas, o que esos cordones que unen nuestro cuerpo. Pero dice que viene Él y forma esa escultura, forma carne y forma cada uno de nosotros, que nosotros conocemos, pero aún no tenía vida, dice. Entonces viene Él y sopla aliento de vida en el hombre. Y ya tenía a hombre, ya tenía a Adán. Entonces dice que Adán era el encargado de cuidar el huerto, de ponerle nombre a los animales, pero la palabra dice que Dios caminaba y hablaba con Adán y hablaba con Eva. Imagínense que el Dios Todopoderoso, el omnipotente, omnisciente, omnipresente, el creador de los cielos y de todo lo que existe, caminaba con el hombre, platicaba con el hombre en el huerto del Edén. Tenía la comunicación con el hombre. Ahí es donde comienza la amistad entre Dios y el hombre. Ahí comienza la amistad. No comenzó el 14 de febrero. Comenzó un día que ni siquiera nosotros sabemos cuál es, pero sabemos que fue en el huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre y le da aliento y le dice, hey, mira, aquí te tengo para que trabajes, para los que le gusta estar de ocioso. Aquí te tengo para que trabajes, le dice. Y mira, pone nombre a cada animal que está ahí. Adán es el que le puso el nombre a la mayoría de los animales, amén. Y dice que llegó un día que dijo Dios, el hombre se siente solo. El hombre le falta algo todavía. El hombre no puede estar solo. Y dice que vino y hizo dormir al hombre, y de su costilla dice que sacó un pedazo de costilla y cerró su carne, dice. Imagínense qué tremendo que es el Señor. Solo cosas que Él puede hacer, amén. Lo dejó como que si nada había pasado. Y dice que de ese pedazo formó a la mujer, formó a Eva. Imagínense qué tremendo. No sé si usted se lo puede imaginar, pero dice que de eso formó a Eva. Y Eva y Adán vivían en el huerto del Edén. Hay cosas que no puedo decir ahorita en público porque son misterios, amén, que no se pueden revelar. Pero sabemos que en ese huerto del Edén vivía Adán y vivía Eva, y tenían la comunión, y hizo el matrimonio. Ahí nació, en el huerto del Edén. No nació siglos ni años después, sino que allí nació. Y dice que ellos vivían ahí, se comunicaban, y el Señor caminaba y podía llegar y podía platicar con ellos como que si estamos platicando nosotros hoy ahorita. Imagínense qué tremendo que era el Señor. Todo lo que perdimos, amén. Muchos dicen que por culpa de la mujer, otros dicen que por culpa del hombre, pero es la culpa de la desobediencia, amén. Esa es la culpa de la desobediencia. Entonces dice que allí comenzó el matrimonio, en Adán y en Eva. Hermano, ¿y por qué dice eso? La Biblia no lo menciona. Y entonces, ¿cómo usted me va a explicar a mí? O dígame un versículo que diga que
estaban en adulterio o en fornicación, Adán y Eva en el huerto del Edén. No hay verdad. Entonces lo más lógico, el Dios que manda a casarse más adelante a los hombres es el mismo Dios que formó a Adán y a Eva. Dice, una sola carne los hizo. ¿Y qué pasa cuando nosotros los casamos? Cuando usted se casa, ¿qué es lo primero que le dice el pastor, el sacerdote, el cura? Le dice, ¿qué es lo primero que le dice? Y van a ser una sola carne, una sola persona. ¿Por qué? Porque es que así debería de ser el matrimonio. Si yo jalo para acá y mi esposa jala para allá, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber tensión, va a haber división. Y eso es lo que le encanta a Satanás. Donde hay división, ahí es donde él entra y desbarata lo que tiene que desbaratar. Amén. Pero cuando nosotros tomamos por la más mínima decisión, la tomamos juntos, amado hermano, no hay matrimonio que se destruya. Aquel matrimonio que está unido, no hay matrimonio que se destruya. Y esto no es solo nivel eclesiástico, no solo aquí dentro de la iglesia. Yo conozco matrimonios que llevan años y no son cristianos, no son católicos, no son mormones, no son de ninguna religión, pero viven muchísimo mejor que nosotros, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he visto. Y hasta me han aconsejado a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque han aprendido que el matrimonio no es lo que yo diga, ni lo que diga mi esposa, es lo que digamos los dos juntos. Y esto fue lo que le pasó a Adán y a Eva. Pues, Eva viene y agarra el fruto y se lo come. Y viene Adán y ni le pregunta nada y se lo come el fruto. Ahí hubo un poquito de falta de comunicación. Amén. Entonces, vemos que ahí se originó el matrimonio. Vemos que ahí se formó la amistad entre Dios y el hombre. Pero vemos que ahí también el hombre falló y cayó. Amén. Pero el hombre cayó y Dios no quería separarse de él. Pero a causa de la desobediencia es que se separa de ellos. Pone una división entre el hombre. No la puso Dios, sino que la puso la desobediencia que hizo Adán y Eva. Eso fue lo que hizo la división entre Dios y el hombre. Entonces, es por eso, amado hermano, que cada vez que nosotros tomamos una decisión errónea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pensamos en alejarnos más del Señor. Entre menos cerca esté del Señor, menos pena voy a tener delante de Él. Y fue lo que le pasó a Adán y a Eva. En una ocasión dice que iba el Señor buscando a Adán y a Eva. Adán, Eva, ¿dónde están? Vengan que les quiero enseñar. Este animal ustedes no lo conocen, vengan para ponerle nombre, me imagino que le había dicho. Y Adán y Eva, ¿dónde estaban? Allá estaban metidos en unos matorrales, escondidos, apartados. Y claro que el Señor ya lo sabía, ¿verdad? Dónde estaban ellos. Pero quería ver que ellos se comunicaran con Él. Y hasta, bueno, ya de último llega el Señor allí donde ellos y le dice, ¿y qué están haciendo aquí? Y le dice a Adán, ay, que Señor, mira, es que no sabíamos que tú venías. Parece que Adán y Eva sabían los días que llegaba el Señor. Y cuando te escuchamos hablar tuvimos miedo. Y como miramos que estábamos desnudos, nos escondimos. Y le dice el Señor, pero ¿y quién les ha dicho a ustedes que ustedes están desnudos? ¿Quién les ha dicho a ustedes que ustedes están en esa condición? Y le dice a Adán, mire, el Señor quería que el hombre le reconociera lo que había hecho. Eso era lo que quería el Señor. No llegó a juzgarlo, no llegó a murmurar, no llegó a criticar, sino que quería que le dijera que se confesara delante de Él. Y eso pasa hoy en día de nosotros. Cuando nosotros cometemos un error, un pecado,
nosotros los sentimos desnudos delante de la presencia del Señor. Y lo mismo que hizo Adán y Eva, lo hacemos nosotros. Tratamos de alejarnos de la presencia del Señor. Y Él nos anda buscando, amado hermano. Y hasta por hermanos que ni siquiera nos conocen, le mandan una palabra. ¿Por qué? Porque el Señor anda buscando a cada uno de nosotros. Entonces sabemos que Él nos hizo, Él nos formó. Y sabemos que Él quiere una comunión con nosotros, que Él quiere tener una amistad con nosotros, que Él quiere que nosotros tengamos esa comunión íntima con Él. Eso que se perdió en el huerto del Edén, Él quiere que nosotros la volvamos a recuperar, que nosotros la volvamos a tener. Pero se ha hecho un poco difícil. Y desde que Adán y Eva salió del huerto del Edén, se hizo difícil la comunicación con el Señor. Aunque sabe que Caín, aquel hombre que mató y que desvivió a su hermano, ese hombre tenía comunicación con el Señor. Porque cuando comete su error, cuando comete que él se pone mal, se aira contra su hermano, le dice el Señor: hey, mira, ¿qué te pasa? No es bueno que ande eso en tu corazón. Se lo estoy parafraseando. No es bueno que ande eso en tu corazón. Él dio una mejor ofrenda. Dime tú qué puedo hacer en ese caso, le dice. Porque Abel le había dado una ofrenda que le había agradado al Señor. Caín le llevó una ofrenda que no le había agradado al Señor. ¿Por qué? Porque no es que nosotros nos presentemos con una ofrenda, una gran ofrendota, no, es que vengamos con una ofrenda que le agrade a Él. No es que yo venga todos los días a la iglesia. No es que yo me presente todos los días y esté todos los días en su casa. No es eso. Es que yo venga con un corazón agradecido y agradable a Él. Yo me puedo perder 2, 3 meses, pero el día que yo llego con un corazón agradecido, Él lo mira con agrado, amado hermano. Tampoco le voy a decir que no se pierda 2 meses, ¿verdad? Pero es una suposición. Que si nosotros venimos, amado hermano, con un corazón agradecido ante Él, Él mire, recibe su ofrenda de nosotros. Él mira, que el hermano anda cansado. Viene de trabajar. La esposa se le puso también a decirle cosas. Los hijos también. Se le dañó el carro. Perdió su trabajo y le dijeron que era su último día. Pero viene agradecido a mi casa. Viene agradecido a cantar, a recibir la palabra. Eso es lo que le agrada al Señor. Eso es lo que a Él lo mueve. Eso es lo que a Él lo toca. No es los años que pasemos dentro de la iglesia. Es la calidad de tiempo que le demos a Él. Porque yo puedo estar aquí, no puedo estar aquí. ¿Cómo es eso, amado hermano? Sí. Yo puedo estar aquí, dejar mi carro parqueado aquí en una silla y me voy. Sí. Yo puedo estar en cuerpo presente, pero mi mente está pensando en el partido que está pasando ahorita. La serie de Netflix que está muy buena. Me estoy perdiendo la novela. Y pensando, ¿qué estará haciendo mi hermana? Que estaba haciendo una comida rica y yo estoy aquí escuchando al hermano Enger que estaba de decir, ya estuviera yo comiendo. Dígame, amado hermano, ese tiempo agradable, ese tiempo que usted le está dedicando al Señor, o se lo está dedicando a su carne, porque sabe que esa es una obra de la carne. Pero cuando usted está atento, cuando usted está y viene que el hermano está gritando, que los niños andan corriendo, no me importa, yo voy a alabar al Señor. Que el hermano va a llamar al hermano Enger, no me importa, yo voy a escuchar la palabra del Señor. Que el hermano ya casi se cae al piso, no me importa, yo voy a escuchar la palabra del Señor. Esa es la actitud, eso es lo que mira el Señor con agrado, amado hermano. Entonces, eso es lo que le agradó a la ofrenda del Señor, la ofrenda que le dio a Abel. ¿Y
por eso es que rechazó la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque no la hizo con agrado. Pero vemos que tenía la comunicación. Y si usted se pone a leer estos versículos, estos capítulos de aquí en adelante, usted se va a enamorar más de la palabra del Señor. Porque va a ver que todo lo que le estoy diciendo está allí y aún se lo va a explicar más la palabra del Señor. Muestra todo lo que Caín hizo, todos los errores que cometió, y aún así Dios lo seguía amando. Hasta tal punto que lo guarda y le pone una señal para que no lo maten sus hermanos. Pero, amado hermano, esa comunión se perdió entre Dios y el hombre. El pecado vino a dividir. Pero ¿sabe qué? Dijo Dios, ¿cómo puedo yo hacer para volver a tener esa comunión con el hombre? Eso que se perdió en el huerto del Edén, ¿cómo puedo yo volverlo a retomar? ¿Cómo pueden acercarse a mí? Porque Dios siempre está cerca, amado hermano. Dios no está lejos de usted, Dios no está lejos de mí. Nosotros somos los que los alejamos de Él. Dice alguien, el cielo está a menos de 1 pulgada. Y cuando entendemos esa frase, amado hermano, créame que su vida cambia. Que Dios está tan cerca, pero muchas veces lo que nos aleja es la manera que nosotros como pensamos. ¿Será que yo me puedo acercar al Señor? Pero si le acabo de pegar una gran gritada a mi esposo, pero si me acabo de discutir con mi esposo, ¿será que yo me puedo acercar al Señor? Yo le digo que sabe que sí. Usted pídale perdón a su esposo, pídale perdón a su esposa y entre los dos juntos a adorar al Señor. Usted entre juntos a alabar al Señor. Y si su esposo o su esposa no quiere, usted ya cumplió con su parte. Ahí déjelo a él. Amén. Y usted entre a alabar y exaltar el nombre del Señor. Es que nosotros debemos demostrar el amor que Él nos mostró. Un amor tan grande. Imagínense cuántas veces el pueblo de Israel le falló al Señor. Y siempre el Señor estaba buscando la manera de solucionar para poder seguir guiándolos. Esos 40 años que pasaron en el desierto, cada vez que le fallaron al Señor, el Señor buscaba la manera de poder arreglar esa situación. Cada vez que le faltaba algo, ahí estaba el Señor supliéndolo. Entonces, ¿cómo no lo va a hacer con cada uno de nosotros? ¿Cómo no va a estar Dios cerca de cada uno de nosotros? Si sabe que por nosotros, por usted y por mí, Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Cristo murió en la cruz del Calvario para que usted y yo pudiéramos acercarnos a Él. Hay poder en Cristo Jesús. Nosotros como esposos debemos amar a nuestras esposas. Pero las esposas no se salvan también. Dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia. Nos manda a amar a nuestras esposas. Pero ¿sabe qué dice? Creo que Pedro, esposas, están sujetas a sus maridos. Es una orden que le da a las mujeres sujetarse a los maridos. Claro que hay excepciones también, ¿verdad? No va a hacer todo lo que el hombre quiera. No va a hacer todo lo que mi esposa no va a hacer todo lo que yo quiera. Imagínense si yo tengo una mente retorcida. ¿Qué le voy a pedir a mi esposa que haga? Pero si yo ando guiado por la palabra y yo le digo las cosas que hacer conforme a la palabra, si mi esposa no obedece, se mete en problemas con el Señor. Si yo no dirijo bien mi casa, si yo no ordeno bien mi casa, ¿cómo se van a criar mis hijos? Si yo no le muestro el afecto, el amor a mis hijos, ¿cómo?
van a ellos tener amor? ¿Cómo ellos van a amar una familia? Mire, yo he topado con jóvenes. Yo me acuerdo bien cuando estaba pequeño. Habían tres niños igual, pero el dueño, el papá de ellos, era el dueño de la ruta que tiene más buses allá en Managua. Tenía como unos 25 o 30 buses. Y yo entraba a la casa, hay una gran casona, caserocón que tenían, en unas grandes pantallas y yo miraba cada noche, cada chofer llevaba los montones de dineros y de monedas. Y yo estudiaba con ellos porque ellos también estudiaban conmigo en una escuela pública. El papá tenía bastante dinero. Y yo me acuerdo que, mire, yo para poder tener dinerito, yo tenía que rifármela jugando moneditas. Y así le ganaba a los demás amigos y así caminaba dinero yo. Y el hijo menor de ese hombre caminaba conmigo y me decía, hey, regálame para comprar tal cosa. Y yo le digo una vez, hey, pero si tu papá tiene, no, está forrado en dinero, le digo yo, y no te da para comprar. Y entonces me dice, sabe que él tiene bastante dinero, pero yo no puedo acercarme a él para pedirlo. ¿Por qué? Le digo yo. No, si él tuviera el papá que tenía, pues le digo, yo ni papá tuve. Y entonces le digo, ¿por qué? Le digo yo. Porque él importa más sus buses, él importa más sus cosas que atenderlos a nosotros. Entonces, ¿yo cómo puedo acercarme para pedirle a él si sé lo que me va a pegar en una gran regañada? Entonces, ese niño, ¿qué amor le había mostrado el padre para poder acercarse a él? No le había mostrado nada de amor. Y entonces, eso es lo que pasa también con nosotros. Eso es lo que pasa con un padre de familia que es muy rudo, que es muy, hermano, claro que usted tiene que corregir a sus hijos. Usted tiene que enseñarle las cosas buenas y las cosas malas. Pero usted tiene que mostrarle su amor a ellos. Yo a veces regaño a Abby, pero yo le digo, mira, yo te regañé por esto y por esto. Y ella, claro, tiene que explicarle a los niños por qué los está regañando, por qué los está corrigiendo. Y ella me dice, está bien, papá. Y ella comprende. Porque si nosotros les enseñamos a ellos lo malo, entonces ellos van a saber que no se hace eso y saben que nosotros le estamos enseñando algo de bien a ellos. Pero cuando nosotros solo venimos y los regañamos y no les decimos por qué, ellos se quedan. ¿Pero qué? ¿Pero qué estoy haciendo? Eso es lo que le pasaba a ese niño. El papá le pegaba la grande regañada, entonces no se acercaba y no podía decirle, papá, dame 5 córdobas, dame 10 córdobas. ¿Por qué? Porque sabía que lo que le iba a dar era una regañada. Entonces nosotros debemos como padres mostrarles el amor a nuestros hijos, mostrarles el amor a nuestra esposa, a nuestros hijos y enseñarles que ellos pueden venir a nosotros a contarles los problemas o también cuando necesiten algo. ¿Y sabe que eso Dios también lo mostró con nosotros? Eso lo mostró Dios con la humanidad. Por eso cada vez que Israel tenía hambre, tenía necesidad, le mandaba que comer. Le mandó golondrinas, le mandó maná, le dio agua, le dividió el mar. Todas las cosas Dios se las dio porque se acercaron a pedirle al Señor. Y si nosotros nos acercamos al Señor y le pedimos, Él nos lo va a dar las cosas. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no nos acercamos a pedirle al Señor? ¿Será que pensamos o nos han enseñado que el Dios que tenemos es un Dios enojón, es un Dios bravo, es un Dios que... Mire, cuando yo estaba leyendo el capítulo de Caín y Abel, yo lo miré totalmente diferente a como me lo predicaron una vez. Yo creía que el Dios que yo tenía era un Dios enojón, era un Dios bravo que castigaba, que solo era castigo, 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 castigo. Pero cuando estaba meditando en la palabra del Señor, yo digo, Señor, wow, qué tremendo. Porque Caín hizo lo que hizo y aún así le puso una señal de que nadie lo tocara. Y unos interpretan eso que era por castigo y no, sino que era porque lo amaba tanto también. Porque lo amaba. Caín le dice, pero me van a matar.
los hombres de la tierra. Y le dice, no, yo voy a poner una seña de que nadie te toque. Y muchos interpretan eso que fue por castigo. No, fue porque amaba también a Caín. Entonces, no importa lo que nosotros hagamos, no importa el error que nosotros cometamos, tenemos un Dios que nos ama. Amén. No le voy a negar que va a tener consecuencia de sus actos, Amén. porque sí la va a tener. Pero el Dios amoroso siempre va a estar allí, aún en medio de los actos que usted tenga. Él va a estar allí para fortalecerlo, para amarlo. Y cuando usted aprenda, lo va a sacar de esa situación. Porque sabe que por eso es que pasan las pruebas. Por eso es que Dios permite que pasen las cosas, para que nosotros aprendamos y miremos que lo que cometimos no está bien. Cuando nosotros aprendemos, viene Dios y dice, bueno, ya aprendió, entonces ya lo dejo tranquilo. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos. Cuando se portan mal, los castigamos. Ya cuando ellos aprenden, entonces nosotros le levantamos el castigo. Es el mismo ejemplo, amado hermano. Amén. Entonces, miramos, ya vimos que el amor es de alguien que nos ama aún más de lo que nosotros nos imaginamos. Yo pensaba que Dios no me amaba a mí, amado hermano. Como le digo, por la vida que yo llevaba, yo decía, primero, no creo que existe ese Dios. Y si existiera, ¿será que me quiere a mí? Tan malo y tan perverso. ¿Será que tenga ese amor por mí? Y sabe que eso me limitaba muchas veces a acercarme al Señor. Pero créame que no solo en el mundo, dentro de la congregación hay personas también así, que piensan que el error que cometieron es más grande que el amor que Dios nos tiene. Que piensan que la falta que cometieron es más grande que el Dios que tenemos. Que piensan que Dios está solo para castigar y no está para bendecir. Dice, les voy a invitar que vayamos al libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Oseas, capítulo 11, versículo 4. Dios siempre ha mostrado su amor con la humanidad. Él siempre ha estado ahí cerca de nosotros. Pero muchas veces nosotros no hemos entendido el amor que Él tiene para nosotros. En este capítulo habla acerca de un hombre o una tribu que había fallado y le había fallado al Señor. Pero usted va a ver lo que dice el Dios eterno de ellos en ese capítulo, en esos versículos. Mire lo que dice Oseas 11, capítulo 4. Dice, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor. Y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Mire, amado hermano, se parece a usted y se parece a mí. Cuando estábamos en el mundo, cuando queríamos salir de esa situación y no podíamos, cuando yo quería salir de ese mundo y yo no podía. Yo recuerdo una vez que yo llegué llorando porque esa vez me iban a matar, prácticamente me iban a matar. Me peleé con un muchacho y era un 14 de febrero, nada más. Recuerdo muy bien. Y me golpea, yo me caigo, me levanto y en lo que me levanto me da un golpe en la cara y vuelvo a caer y me vuelvo a levantar y yo voy, como dicen allá, con todo, a rifármela con él. En eso siento que alguien me agarra por la espalda y solo miro que doy vuelta en el aire cuando estoy en el suelo. Y mis amigos no estaban ahí. Entonces, como pude, me levanto y saco algo de mi camisa
Yo dije, bueno, aquí lo vamos a rifar por quien sea. Y yo andaba bien tomado. Pero mire, amado hermano, llegó alguien y nos separó y me defendió. Y ese muchacho con el que yo me iba a agarrar con él, le dicen andate, porque él no era de ahí, de ese barrio. Le dicen andate antes de que aquí. Y entonces él se va. Él tenía que pasar por la casa donde yo vivía. Entonces yo dije, bueno, yo sé por dónde va a pasar. Lo voy a dejar que doble en la esquina y yo me voy por la otra esquina y ahí sí se la va a ver conmigo. En lo que yo voy, lo dejo y salgo corriendo que voy para mi casa. Pero yo iba con la intención de lo que iba a hacer. En lo que llego a doblar en una esquina, yo miro que vienen dos personas. Y yo dije, pues aquí se armó. En lo que voy a hacer el intento de darle a las personas, miro bien y era mi mamá y era mi hermana. Y ellas me agarran y me abrazan y me llevan para la casa. Y ellas comenzaron a orar por mí. Yo les dije, hey, pero ¿por qué oran por mí ustedes? ¿Qué es lo que les pasa? Les digo. No, que para que dejen ese mundo. ¿Saben qué? Les digo, yo he intentado dejarlo. Yo he querido dejarlo, pero no he podido. Yo he intentado muchas veces dejarlo, pero no he podido hacerlo. Por más que quiero, siempre llega algo y tengo que estar allí mismo en ese mundo. Y ellas comenzaron a orar por mí. Y yo recuerdo que esa noche, amado hermano, yo no dormía en la noche. Yo pasaba en vela, pensando en cómo pasar a otro plano existencial. Yo recuerdo que esa noche oraron por mí. Yo le dije, ayúdame porque yo no puedo, no sé cómo salir de este lugar. No sé cómo salir de esta situación. Y ellas oraron por mí. Y no sé, hermano, pero yo me dormí. Fue la noche que más sabroso dormí en toda mi vida. Yo sentí que dormí como un bebé, amado hermano. Y me levanto al día siguiente. Yo pensaba que estaba en el mismo lugar. Y cuando miro era el día siguiente. Siguió la situación y llegaban siempre a hablarme del Señor. Miren, el Señor siempre llegaba a hablarme por una u otra manera, personas creyentes y no creyentes también. Y yo sabía que era el Señor que me estaba hablando, pero yo quería poner duro mi corazón. Hasta tal punto de que cuántas veces Él me guardó de que me balearan, de que me puñalearan. Miles de veces Él me guardó. Es por eso que yo cuando vengo a la casa del Señor, amado hermano, yo trato de adorarle lo más que puedo porque sé de dónde Él me sacó. Sé el amor que Él me tiene. La misericordia que Él me tiene. Que si no permitió que yo me muriera en ese mundo, es porque Él me ama demasiado. Yo no sé de dónde a usted lo sacó, pero le puedo decir que lo ama tanto. Tanto que ni se lo imagina. Porque yo no logré, y a veces yo digo, Señor, pues yo no merezco tanto. ¿Cómo merezco yo que me ames tanto? Que me muestres ese amor tan grande. Si recuerdo lo que fui antes y a lo como me tienes ahora. ¿Usted cree que yo me imaginé un día de estar aquí? ¿Usted cree que yo me imaginé predicar su palabra? Pero dice, con cuerdas de amor los he llamado. A cada uno de nosotros Él nos ha llamado con cuerdas humanas de amor. Usa maneras diferentes para traernos a sus pies, para acercarnos a Él. Y dice, quien alza, dice, y fui con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Estaban subyugados, estaban atados, como un día estuve yo. Pero Él se acercó a mí y me quitó eso de mi servicio. Y cuando Él quita el yugo de una persona, es el momento donde uno puede reconocer y puede servirle al Señor. Yo hasta ese entonces fue que pude ser libre, hasta que Él me quitó el yugo. Yo intenté quitármelo, pero yo no podía. Para los que no saben, el yugo
es una cosa que le ponen aquí a los caballos, bueyes, para arar o para llevar alguna carreta, para usarlo. Esa persona, ese animal no puede levantar la cabeza para arriba, solo puede ir así y viendo recto, para donde lo quieren llevar. Ese era lo que hacía el diablo conmigo. Me llevaba para donde él quería llevarme. Y yo no podía hacer nada porque me tenía atado. Me tenía con los yugos ahí. Pero dice que él quitó y quebró los yugos, dice. En el 8 dice, en el versículo 8, ¿cómo quién? Dice, ¿cómo podré abandonar a Efraín? ¿Cómo podré entregar a Israel? ¿Cómo podré yo hacer como a Adma? ¿O cómo podré yo tratar como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Hermano, se enciende la compasión del Señor por nosotros. No solo por este hombre, sino por cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere vernos atados a nada. Él no quiere vernos subyugados a algo. Él quiere vernos libres. Él quiere vernos que nos acerquemos ante su presencia con libertad. Que podamos adorarle con libertad. Que podamos meditar en su palabra. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero yo muchas veces me ha tocado que estoy leyendo la palabra y esa presencia maravillosa me cobija. Y comienza a quebrantarme dentro de mí. Y comienza la palabra, mire, a hacer cosas maravillosas dentro de mí. Pero ese Dios es el que yo les hablo. Ese amor es el que tiene con cada uno de nosotros. Ese amor es el que tiene con el perdido. Pero ese amor lo estamos nosotros expresando. Estamos expresando el amor del Señor. Estamos mostrando lo que Él nos ha dado. Estamos ayudando a aquel que no puede. Sabe que mis hermanas no me entendían, amado. Ellas me miraban en la condición que me miraban. Pero a veces yo quería dejar ese mundo y quería dejar todas esas cosas. Y yo cargaba con tanto peso de pecado dentro de mí. Y yo decía, voy a dejar esto. Pero llegaba a mi casa y una de mis hermanas decía, ahí viene el marihuano. Ahí viene el borracho. Tal vez ellas no pensaban o no entendían lo que yo andaba adentro. Y sabe que esas palabras eran las que el diablo usaba para decirme, bueno, y entonces, pues ni siquiera tu misma familia te quiere. Ni siquiera tus hermanas te aman. ¿Sabe qué es lo que hacía yo? Me cambiaba, daba la vuelta y me iba para la calle. Ahí es donde te aman, me decía. Tus brothers son los que te aman. Eso es lo que me decía el enemigo. Que en la calle tenía más amor que en mi casa. ¿Sabe? Yo miraba a los hijos de Dios pasar y miraban a nosotros que estábamos en una esquina tomando. ¿Sabe cómo nos miraban? Nos miraban con desprecio. Muchos se me corrían porque decían, este me puede robar o me puede hacer algo. Y se lo digo porque algunos me lo confesaron ya estando yo en la casa del Señor. Entonces, eso es el amor que estamos mostrando. Ese es el amor que nos ha dado Dios. Le hago esa pregunta. Y si en vez de nosotros criticar a las personas, siquiera nos acercamos para saludar. Aquí yo no me he topado con muchas personas de la calle, amado hermano, pero cuando yo estaba en mi país y se me acercaba alguien de la calle, a veces iba pasando con mi hermano y decía, este borracho viejo. ¿Sabe qué hacía yo? Dejaba a mi hermano y me iba a platicar con el borracho. Porque solo yo entendía de dónde Dios me había sacado. Y nadie puede entender a alguien si no ha caído en ese hoyo.
Es por eso que el Señor nos muestra el amor y muchas veces permite que pasen cosas en nosotros para que nosotros podamos entender a una persona cuando está ahí. Es por eso que Cristo vino a la tierra, amado hermano, para poder ver cómo era que estaba corriendo el sistema de este mundo. ¿Usted cree que vino solo porque quería morir así por así? Es que tal vez en el cielo no podían entender lo que era el pecado. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no entendemos las cosas que está pasando el hermano, porque no la hemos vivido. Pero cuando ya hemos pasado por ahí decimos, hermano, yo te entiendo, yo te comprendo y te soporto porque yo pasé por ahí también. Cristo vino a la tierra y miró cómo estaba toda la situación. Cada desprecio, cada desecho que a él hicieron. Él dijo, esto es lo que pasa el ser humano. Cada vez que miraba que alguien fallaba y decía, esto es lo que hace el ser humano, por eso es que no se puede acercar a mi Padre. Entonces dijo Cristo, yo voy a dar mi vida por cada uno de ellos. Yo me voy a entregar para que ellos puedan tener la oportunidad de arrepentirse. Yo me voy a dar a mí mismo para que ellos puedan tener esa oportunidad de acercarse a mi Padre. Yo me voy a rendir a mí mismo para que ellos puedan acercarse libremente. Porque antes de Cristo no había manera de que alguien se podía acercar a Dios si Dios no se acercaba a Él. Hoy nosotros, amados hermanos, tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Hoy nosotros podemos decir, Señor, te fallé, perdóname. Hoy nosotros podemos acercarnos a ese amor inmenso. Hoy nosotros podemos reconocer que tenemos un Dios que nos ama. Porque si Él no nos fuera amado, no fuera muerto Cristo en la cruz del Calvario. Ahí nos fuera dejado a nosotros que siguiéramos muertos en delitos y pecados. Pero dijo, no, yo amo tanto mi creación. Yo amo a cada ser humano, bueno y malo. Por eso voy a mandar a mi Hijo para que muera en la cruz del Calvario. No para un 14 de febrero, no para un día cualquiera, sino para que sea y pueda entrar a mi presencia libremente. Que no importa el pecado, el error que haya cometido, pueda decir, Padre, perdóname. Yo me quiero acercar a ti. Amén. Es por eso, amado hermano, que el amor no se celebra solo un día. Que el amor de Dios debemos demostrarlo cada día, amado hermano. Porque no es un sacrificio cualquiera. No es cualquier animal viejo que mataban como en el Antiguo Testamento. Fue al Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores que se entregó. Si usted logra entender eso, amado hermano, si usted logra comprender lo tanto que lo ama el Señor, que negó a su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Es tan grande el amor que nos tiene el Señor. Es tan grande el amor que no hay pecado que no pueda ser perdonado delante de Él. Que no hay ser humano que no se pueda arrepentir. Que por más malo que sea el ser humano, si se acerca a Él lo cambia, Él lo transforma. Que no importa cómo ande su corazón, Él lo puede transformar y poner un corazón nuevo. No un corazón de piedra, sino un corazón de carne, sensible y rendido a Él. ¿Sabe que por eso David dijo, Señor, yo te alabo. Señor, yo te exalto. David sí entendía el amor del Señor. Porque David cometió muchos errores, cometió muchos pecados, pero siempre se acercaba ante Dios. Porque sabía y entendía el amor que le tenía papá. Porque sabía que no importaba lo que había hecho, Él lo iba a perdonar. Él nos perdona cada vez que nosotros le fallemos.
Esto no es licencia para que usted vaya a hacer lo que usted quiera hacer, sino que cuando llegue ese momento, y espero que ojalá no le llegue, pero si usted falla, usted diga: no, yo tengo un padre que me ama. Es lo que hizo el hijo pródigo. El papá le mostró y le enseñó el amor, y le enseñó que en su casa iba a estar seguro, iba a estar tranquilo. Cuando el hijo pródigo se va y está en lo más podrido del mundo, dice: no, yo tengo un padre que me ama, un papá que me está esperando en la casa, que está siempre esperando que yo llegue. Y cuando él regresó, estaba su papá esperándolo y le puso vestiduras nuevas. Si hay alguien que le ha fallado al Señor y se ha alejado del Señor, Dios puede ponerle vestiduras nuevas. Dios puede transformar esas vestiduras sucias, cambiarlas. Dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Lava nuestras vestiduras y cualquier mancha que ande en nuestras vestiduras. Esa sangre es más fuerte que esa mancha y la quita. Esa sangre es más fuerte que el pecado y lo perdona. Ese amor es el que tiene, ese amor es el que debe conocer el mundo, ese amor es el que debe conocer usted y debo conocer yo. El amor del Dios eterno que dijo: desde antes de la fundación del mundo, yo te he amado. Desde antes que usted naciera, amado hermano, amado amigo, ya Dios lo amaba. Ya Dios sabía que usted algún día le iba a fallar, pero sabía que usted se podía acercar y pedirle perdón a Él. Ese amor es el verdadero amor. No un amor fingido como el día de hoy. No un amor que hoy lo expreso y ya mañana no lo expreso. No un amor que si usted me quiere, si usted me trata bien, yo lo amo. Pero el día que usted me trate mal, yo ya no lo voy a querer. No, ese amor no es del Señor. Ese amor no es el del Señor. El amor de Dios, por más que le fallemos, Él siempre nos ama. Es un amor incondicional. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento, todo conocimiento. El amor del Señor es un amor ágape, un amor infinito, un amor que no se cambia, un amor que no vence de la manera que nosotros nos acerquemos a Él. Si usted se acerca gozoso, Dios lo ama. Si usted se acerca melancólico, triste o no quiere alabarlo, siempre lo sigue amando. Si usted le falló, Él lo va a amar. Si usted está bien, Él lo va a amar. Y sabe que lo va a amar hasta el día que se llame a su santo templo. Hasta que el día que se llame a cuenta. Hasta ese día va a estar el amor de Dios en cada ser humano. En ese día, si usted lo amó al Señor y le sirvió como Él se lo merecía, Él le va a decir: pasa, buen siervo fiel. Yo sé que me fallaste muchas veces. Yo sé que cometiste muchos errores, pero siempre venía postrado ante mi presencia. Pasa, buen siervo fiel. Me mostraste mi amor allá en la tierra. Pero todo aquel que lo rechazó, que lo negó, que no quiso aceptar ese amor por más que se le ofreció, ¿qué va a pasar en ese día? ¿Qué va a pasar ese día? ¿Sabe que en Apocalipsis dice que el que no aceptó el amor de Cristo va a ser echado al agua de fuego? Ahí sí ya no va a haber amor del Dios eterno. Hasta ese día se va a acabar el amor del Señor. Y va a venir el castigo para cada persona que no quiso recibir al Señor,
que no quiso recibir el amor que Él le brindó durante los 70, 80, 90, 50, los años que usted haya vivido. Hasta el día que se llame a cuenta a cada ser humano. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que el que solo el que anda afuera es el que no ama al Señor. Habemos tal vez dentro de la congregación que no amamos al Señor. Es por eso que ahí se va a ir y va a ser el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy que usted se le ha mostrado el amor del Señor, se le ha hablado del amor del Señor, se le ha dicho que hay un amor eterno, en ese día se le va a mostrar y se le va a decir: aquel hermano Engel gritón te habló de mi amor y tú decías que lo tenías y no lo quisiste recibir, y tú según estabas bien a como estabas y no lo quisiste recibir. En ese día va a ser demasiado tarde para recapacitar. El momento es ahora de recapacitar cómo andamos delante del Señor. Es momento de recapacitar. ¿De verdad amamos al Señor? ¿De verdad queremos al Señor? ¿Saben dónde yo veo el amor del Señor? Allá en África, allá en aquellos países donde se están matando a los creyentes. Ahí es donde yo veo la persona que ama al Señor. Yo puedo decir, tengo amor, tengo el amor del Señor, pero cuando viene la menos prueba, yo me voy al mundo. Entonces, ¿qué amor tengo yo? Pero el amor de Dios es tan grande, es tan maravilloso. ¿Qué dice Juan 3:16? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta: ¿cuál es la regla en esa palabra? ¿O cuál es la clave de acceso para el amor eterno? Que todo aquel que cree en Cristo Jesús, dice, todo aquel que le recibe como su único y suficiente Salvador, todo aquel que dice: Señor, yo te recibo, Cristo, como mi único y suficiente Salvador. En esta tarde, amado hermano, póngase de pies. Yo ya terminé. Dios habló lo que tenía que hablar. Vamos a orar por la palabra del Señor. Medite en el Señor.